Kamisaki hilanaka kullakanaka Wasquitato es charmaja y quisiractanaka Aymar Aruyate Cascañataki. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, estamos empezando de nuevo. La cuarta clase sería, ¿no? Virtual, con el tema de la fonología y también vamos a estar, pues, de acuerdo a nuestro plan, ¿no? Primeramente, como sabemos, vamos a empezar con una oración, siempre agradeciendo eh, a nuestro Dios. Pues para ello yo les invito a inclinar sus rostros. Señor amado, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú nos reúnes aquí, Padre amado. Sé propicio este tiempo, Padre amado, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, entender, aprender, Padre amado, Dios mío. Siempre, Dios mío, ayúdanos a rescatar lo bueno. Ayúdanos a discernir lo bueno, Padre amado, y a desechar también lo malo, Señor. Guíanos, Señor, en este aprendizaje, Señor. Todo esto, Señor, te lo entregamos en tus manos, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Kunhama siptas hilatana kuliakanaka waliki siptate. Ichuru yatak taskakiñani wakan qaltañani hilatanaka kuliakanaka walhaw anchita utjisto yatak t'awinakataki. Muy bien, vamos a empezar con nuestra diapositiva 1. Bueno, continuando, ¿no? Con la descripción de sonidos, describiendo los sonidos, ¿no? Y la discriminación, ¿no? De sonidos de acuerdo a cómo están escritos, ¿verdad? En contexto. Bueno, vamos a ver cualidades de sonido todavía. Acá tenemos el fonema bilabial aspirada, ¿no? La pa, ¿no? Y la podemos encontrar en palabras como pisi, pucha, pawaña, puru, puku, ¿no? Siguiente tenemos la explosiva, ¿no? O la glotalizada, como habíamos aprendido en la anterior, ¿verdad? La pa, la pa. Ahí tenemos palabras como pia, eque, aspa, uso, ajla, ¿no? Pia, orificio, agujero, ¿no? Eque, ¿no? Y tienen cabeza, aspa, uso, hinchazón, ajla, calvo, ¿no? Que le falta el cabello, que lo está perdiendo, ¿no? Ajla. Walikiski ukamahila, tanaka kuliakanaka, sardaska kiñani, sarandaska kiñani, hilatana kuliakanaka. Bueno, aquí ya vemos el primer sonido, ¿no? El primer sonido. Bueno, en el idioma aymara en primer lugar es un idioma fonético, ¿no? Tal como se escribe, se lee, ¿no? Otro idioma fonético que podríamos citar es el idioma castellano, ¿no? Tal como se escribe, se lee, ¿verdad? Entonces el idioma aymara es lo mismo, ¿no? Tal como se escribe, tal como se escribe, sí, se lee. Continuamos a ver con la K. La encontramos en palabras como caca, ¿no? Descolorido, despintado, color apagado también puede ser, ¿no? Caca, caca, capu, capu, capu. Nosotros habíamos dicho que este sonido osvelar afecta o trasciende, ¿no? A las vocales cerradas, ¿no? Y la U, eh, volviéndolas abiertas. Sin embargo, cuando eh, la K es, bueno, a la K si le sigue la A, eso no afecta a las vocales cerradas, como en este caso, ¿no? La K está acompañada por la A y no afecta, ¿no? El capu, no el capo, no el capu, capu, ¿no? Generalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Aquí tenemos otro también, la palabra cargua, cargua, llama, ¿no? Aunque en algunas provincias también le dicen caura, ¿no? Caura, ¿no? La W va después de la K, ¿no? Y luego la ra al último, ¿no? Cargua, calcaña, calcaña, escribir, ¿no? Colo, 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 ¿no? Como pueden ver, trasciende, ¿verdad? Colo.
lo vuelve vocales abiertas. Luego tenemos la K, ¿no? K, y la podemos encontrar en palabras como Comaña, Kella, Katu, Katu, Geste, 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 Jolo. Posterior a ello tenemos la K, ¿no? La K, la glotalizada, la explosiva, ¿verdad? La K. Podemos verla en palabras como coma, coma, ello, ello, casa, casa, apiña, apiña, año, año. Luego tenemos el sonido consonántico, ra, ¿no? Habíamos dicho que esta es vibrante, ¿verdad? Vibrante. Runcaña, regañar. Rala, moneda. Recta, recta, recta. Aunque también a la firma también se puede decir hacachimpu. Es también correcto decir de esa manera. Hacachimpu. Y también vale, ¿no? Recta. Rumarizo, gripe, regeña, rayar. Tenemos luego el sonido consonántico sa, ¿no? Sa es fricativo, ¿no? O sea, que el aire sale con fricción, ¿verdad? Hay algo que obstruye la total salida del aire, ¿no? Entonces, con fricción sale, ¿no? Sa. Zunca, zunca, ¿no? Barba, bigote. Suyu, suyu. Samana, susuña, susuña. Silio. Posterior a eso tenemos el sonido consonántico ta, ¿no? Ta, dental, ¿verdad? Ta, tunca, tolca, ¿no? Pueden ver la K, que la K trasciende, ¿no? Hasta la primera parte, ¿no? Hasta la parte anterior, ¿no? Que está, ¿no? Tolca, ¿no? Tutuca, remolino, ¿no? Ventarrón, tutuca, ventarrón también, tutuca. Taipi, centro. Taica, anciana, ¿no? Taica, madre también quiere decir taica. Tenemos luego la aspirada, ¿no? Ta, ta, turu, tusuncaya, taya, tía, tanta, ¿no? No tanta, 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 viejo, envejecido, ¿no? Generalmente esto se aplica a la ropa, a las telas, ¿no? Cuando están desgastados, ¿no? Rotos, ¿no? Tanta. Luego tenemos la explosiva, la glotalizada ta, ta, tusu, pantorrilla, tarwa, tiri, 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 tajsuña, tajsuña, tanta. Posterior a ello tenemos el sonido vocálico, en este caso, ¿no? ¿No? Usu, 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 uywa, uywa, uyaña, uma, uru. Bueno, ahora tenemos la bilabial semiconsonante, ¿no? Consonante también, ¿no? El agua, ¿no? Wisku, 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 wanku, wanku, hualpa, huichu, huichu. Bueno, aquí podemos aprovechar diferenciar sonidos, ¿verdad? Por ejemplo, acá está la aspirada, acá la explosiva, ¿no? Huichu, paja, huichu, diarrea, ¿no? Huichu, 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 huichu. Bueno, tenemos ahí ya finalizando casi, tenemos otra sonido posvelar, ¿no? La ja, 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 jajo. Algo que hay que aclarar con este alfabeto fonémico, la ja, es que no hay palabras en idioma aymara, ¿no? Que inicien con esta, ¿no? Con la ja.
Entonces, obviamente va a aparecer en diferentes posiciones, menos al principio, ¿no? Y aquí, como ustedes pueden ver, está marcado, ¿no? Con otro color. Ahí tenemos, ¿no? Jajo, jajo, ojo, ojo, ¿no? Al ser un sonido posvelar, pues nos obliga a pronunciar las vocales cerradas como abiertas, ¿verdad? Luego tenemos lajra, ¿no? Lengua, lajra, lajra. Se refiere específicamente al aspecto anatómico, ¿no? La lengua, ¿no? No al idioma. En español nosotros decimos idioma o lengua, decimos, ¿no? Para referirnos a eso, ¿no? Un idioma. En el idioma aymara es simplemente aru, aru, que quiere decir idioma, voz, palabra. Luego al último tenemos ajla, ¿no? Habíamos citado anteriormente esto, ¿no? Ajla, calvo. Luego tenemos la ya, que sería la última, ¿verdad? Que está acá. Ya. Ya tenemos una palabra, ¿no? Yapa, aumento. Yapa, adecuado, apropiado, ¿verdad? Yapa. Aquí podemos igualmente aprovechar en diferenciar sonidos, ¿no? El alargamiento vocálico, ustedes pueden ver cómo, pues, diferencia significados, ¿no? Aquí, yapa, en la primera, ¿no? Yapa. En la segunda, yapa. Yapa, yapa. Yapa, yapa. Luego tenemos yocha, yocha, ¿no? No era. Yoka, yoka. Yapu, yapu. Como les había comentado, el alargamiento vocálico es representado por la diéresis, ¿no? Y como su nombre lo indica, recae en una vocal. Tenemos como ejemplos, ¿no? Acá el alargamiento vocálico también les había comentado que es un fonema más, porque al representársela sobre una vocal, al añadírsela a una vocal, pues esto prolonga, ¿no? Su pronunciación, ¿no? Por tanto, es considerado un fonema más, ¿no? De la aymara. Eh, Aquí tenemos, ¿no? La palabra yapa, ¿no? Yapa, ma, ma, pa, ka, humasti, humasti, y vos, y usted, humasti. Entonces, como pueden ver, ¿no? El alargamiento vocálico es parte de la escritura, de la pronunciación del idioma aymara, ¿no? Y pues, como pueden ver, diferencia, ¿cómo se dice? Significado, ¿no? El alargamiento vocálico se puede dar en diferentes niveles, ¿no? Una función fonética, ¿no? Al afectar el significado, ¿no? El significado de las palabras, ¿verdad? También puede estar en un nivel de alargamiento gramatical, ¿no? Por reducción también, ¿no? De la ya, ¿no? Como en este caso, ¿no? Maya, reducción, ¿no? Vaya igual reducción. Pa, kaya, ¿no? Pero de la ya, ¿no? Y ka. Muy bien, sigamos, por favor. Bueno, respecto al alargamiento vocálico, aquí también tenemos una diapositiva que un poco nos aclara también, ¿no? El alargamiento vocálico también está en el nivel de diferenciar el significado, ¿no? Marca la diferencia de significados. Por ejemplo, para mejor, para entenderlo mejor, veamos a ver estos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, en este caso dice, ¿no? Siwariyawi, que quiere decir la siega de la cebada, la siega de la cebada, Siwariyawi. Y cómo pueden ver ustedes el alargamiento vocálico, lo diferencia, ¿no? En el futuro generalmente, ¿no? Aquí dice Siwariyawi, 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 la siega de la cebada, Siwariyawi, segaré la cebada. Tiriuhampi, trigo tostado, ¿no? Tiriuhampi, Tiriuhampi, tostaré el trigo. Hipilcanca, tripa asada, tripa, ¿no? Tostada. Hipilcanca,
asaré, tripas. Hipilcanca, 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 hipilcanca. Y lo que estábamos citando anteriormente con el sonido semiconsonántico ya, ¿verdad? Yapa, aumento, yapa, adecuado. Yapa, yapa, ¿no? Como pueden ver, ¿no? El alargamiento vocálico como diferenciador del significado. Aquí hay algunas aclaraciones del alargamiento vocálico. Y dicen, ¿no? El alargamiento vocálico es un aspecto muy importante de la escritura aymara, ya que cumple diferentes funciones en las diferentes categorías gramaticales. El alargamiento vocálico cumple la función de fonema, ya que al añadirlas en una vocal, esta suena como dos vocales juntas, ¿no? Como habíamos comentado, ¿no? A, I, U. También cumple la función de morfema, ¿no? Un morfema sería una unidad mínima, ¿no? Con significado, ¿no? Es decir, como unidad mínima que cambia el significado. Bueno, ahí pueden ver ustedes, ¿no? Algunos aspectos, ¿no? Respecto al alargamiento vocálico. Bueno, aquí tenemos otra parte que es referente a los fonemas posvelares, ¿no? Posvelares, la K y la ja, ¿no? En aymara se le dice Mayaqauhan, Uka Arsunak, Maichtaiwat, ¿no? Mayaqauhan y Uka Arsunak Maichtaiwa. En las vocales A, I varían antes y después de los posvelares, ¿no? Mayaqauhan, A, I, Uka Arsunak, Maichtaiwa. Maichtaiwa, eso es lo que dice acá, Maichtaiwa. Ya habíamos hablado, ¿no? Que las vocales I, U, pues varían, ¿no? Cuando están antes o después de estos sonidos posvelares, ¿no? Las cuales se las pronuncia como si fueran vocales abiertas, ¿no? Perdón, aquí hay un error, ¿no? Las vocales A, I, ¿no? Es la U y la I, ¿sí? Como tacan, ¿no? I, U, en esas dos. Por favor, ahí hay un error, por favor, disculpen. Bueno, entonces, si estas vocales, ¿no? La I y la U se localizan antes o después de los sonidos posvelares, pues, ¿no? Aparecen los alomorfos, digo, los alófonos, ¿no? Las variantes, ¿no? Pues se pronuncian como vocales abiertas, ¿no? Estas vocales se pronuncian como vocales abiertas, aclara ahí. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? Como equeco, equeco, oso, oso, ¿no? Está marcado con otro color, como color rojo, ¿no? Como pues aparecen estos alófonos, ¿no? Oso, ¿no? Melendroso, que es oso, ¿no? Alguien que se asquea, digamos, ¿no? Es especial, digamos, en los sabores, etcétera, ¿no? Oso. Eusa, ¿no? Eusa, ¿no? Esto sería afeminado, ¿no? En todo caso, eusa, ¿no? Esa palabra. Como que Hilatana Culiacanaka, Sarandas Gaguiñani. Bueno, acá tenemos los pares mínimos, ¿no? Kipham Arsunaka, ¿no? Kipham Arsunaka. Los pares mínimos en la fonología son palabras o frases de un determinado idioma que difieren únicamente en un sonido, el cual les brinda la correspondiente diferencia en cuanto al significado, ¿no? ¿No? Los pares mínimos, ¿no? Son una muy buena manera de practicar, ¿no? A diferenciar, a discriminar sonidos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, las palabras aku, ako, aku, ako. En el material que ustedes disponen en PDF pueden ver muchos más ejemplos de los pares mínimos y ahí pueden ir ustedes practicando reiteradas veces. Y pues cualquier consulta me lo dicen, ¿no? De igual manera también vamos a estar repitiendo eso en las clases de los sábados. Aku, ako,
Aku, ako, ¿no? Cereal molido, aku, y ako, muela. Chama, 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 ¿no? Como pueden ver, chama, fuerza, también puede ser difícil, ¿no? Y chama, áspero. Chiji, cheje, chiji, cheje, ¿no? Pueden ver chiji, pasto o césped, y cheje, gris. Checa, 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 checa. Checa, verdad, checa, izquierda. Hacha, 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 hacha. Hacha, lágrima, llanto, y hacha, grande, ¿verdad? No, hay bien interesante, ¿no? Del spot de la ciudad del Alto, por ejemplo, hacha obras, ¿sí, no? De la alcaldía, obras grandes, ¿no? Pero muchas veces no. Una vez, por ejemplo, se vio, ¿no? Que estaba escrito con hacha, ¿no? Hacha obras, obras de lágrima, obras de llanto, estaba diciendo, ¿no? Hacha. Entonces siempre es importante pues diferenciar, ¿no? Las palabras, ¿no? De acuerdo al sonido que incluyen, ¿no? Hacha, 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 hacha. Luego tenemos jacaña, vivir, jacaña, aproximarse, acercarse. Jacaña, 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 jacaña. Posterior a eso tenemos haku, 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 ¿no? Número, harina. Haku, número, haku, harina. Y aquí tienen ustedes, ¿no? Canca, 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 ¿no? Sucio, mugre, y, perdón, canca, asado. Canca, mugre, canca, asado. Cari, 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 cari. Cari, mentira o mentiroso. Y cari, cansancio. Cuchi, 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 ¿no? Cuchi, alegre, cuchi, cerdo, ¿no? Chancho, ¿no? Muy bien. Y bueno, finalmente, ¿no? Agradecerles, ¿no? Hilatanaka Culiacanaka por su atención, ¿no? Y de Yuspa, Hilatanaka Culiacanaka. Gracias, hermanos y hermanas, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Hasta luego, ¿no? Frases más usuales, digamos. Hikisinkama, hasta luego. Harurkama, hasta mañana. Yakaurukama, ¿no? Perdón, aquí igual no tenemos ese error. Yakaurukama, en todo caso, ¿no? Yaka con ya, perdón. Yakaurukama. Mayakama. Uñhasinkama, no entiendo sus traducciones. Kama hilatana kuliakanakana yahumanakaro sapjares maha. Hikisinkama. Hichayataqtañan. Hikisinkama. Hasta luego, hasta pronto. Kama hilatanaka hiwasanaka yataqtarakiñane kay mararu. Wakisirakiwa hichapichanaka kay marar yataqtaña. Kunateja taji kunataki munasi, ¿no? Yarnaqa awinakatakis munasi. Acá hiwasan tatito mutanakapantas munasiraki. Kamay. Yaqipi hila kullakanaka aymarak paltas chigut hiwasa yatiñasay. Bueno, es importante, ¿no? El idioma aymara para compartir, ¿no? La palabra, el evangelio también, ¿no? Bueno, vamos a agradecer por este tiempo, como siempre, al Señor, porque Él nos da este tiempo, Él nos bendice este tiempo para nosotros poder seguir aprendiendo. Cualquier duda o pregunta, ya saben, las instancias por las cuales ustedes la pueden realizar. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Tatito nanaka charma humro hakasta sipsma. Windista sepata tatito kuyapta sepjeta. Human sutimaru tatito nanaka aka takikun yatakaptukunaka. Uskupta tatito. Humaki nanaka uñikta sepjeta tumta sepjeta. Unanyang kanaka tuwakta sepjeta tatito. Yuspaharaps humaru. Yus yoka. Qollana hayu consutinaka parham. Ukamapan. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Gracias, Padre amado, porque gracias a ti, Señor, continuamos, Señor, con el aprendizaje. Y sé que tú, Padre amado, vas a ir propiciando, Padre amado, el adecuado aprendizaje
Y también, Señor amado, vas a estar, Dios mío, guiándonos, Señor, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, Padre amado. Guíame a mí como el Yatichire, el que enseña, ¿no?, a los gilatas, a las culiacas, Señor, para llegar, Padre amado, con una enseñanza clara y precisa, Padre amado, para ellos, Señor. Así también a ellos ayúdanos, Padre amado, para ir aprendiendo y también yo aprender de ellos, Señor amado. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús terminamos esta clase, Señor. Gracias, Señor.